Buenos días, cumpliendo con mi compromiso de semanalmente grabar un video sobre los temas que obviamente a nosotros nos apasionan: el derecho ambiental, derecho agrario, derecho de minas, derecho industrial. En base al video de la semana pasada, muchos nos han estado escribiendo que expliquemos un poco más para los que no son abogados y también para los que son abogados, pero que no tiene por qué un abogado conocer el 100% de los aspectos del derecho, porque así como los doctores se especializan en obviamente oncología, cardiología, ¿sí?, ginecología, pediatría, así también somos los abogados. Y obviamente un abogado cardiólogo no va a darle su opinión sobre un tema de pediatría ni viceversa. Así mismo los abogados especialistas en derecho privado, en derecho público, en derecho social, y en cada una de esas ramas pues no tienen por qué conocer todas las figuras. Entonces yo mencionaba la semana pasada la figura del usufructo. Y muchos me han pedido: profesor, explica un poco más por qué el usufructo no es viable dentro de la legislación de minas, dentro de todo el aspecto y el espectro del derecho de minas. Y claro, vamos a comenzar por el principio. Rapidito, en Panamá han existido 4 constituciones. La constitución de 1904, la de 1941, la de 1946 y la de 1972. Y asimismo, también han existido distintos códigos. La primera codificación oficial en la República de Panamá fue en el año 1916. Me tocó a mí presidir la Comisión Especial para la conmemoración del centenario de la codificación, y allí pudimos recopilar muchísima información. En el caso del Código Civil ha sido uno solo. Dentro de la Ley 1 y Ley 2 de 1916, los códigos entraron a regir en el 17, estuvo el Código Civil, el Código de Minas y otros más. El civil sigue siendo el mismo con modificaciones. El de minas, que fue el primero, tuvo otro código de minas, que es el actual, de 1963. No hubo un código de minas antes del 16. Por ahí hay algunas confusiones que he visto en algunos documentos hablando de un código de minas de 1904. No, lo que ocurre es cuando Panamá se independiza en el 1904, pues la nación panameña era muy joven, la república muchísimo más joven, y obviamente no teníamos código. Entonces utilizamos los códigos de Colombia en una situación un poco sui generis, que hablaremos y explicaremos en otro video. Y lo que hacía Panamá era que, bueno, tomaba los códigos que venían de la Gran Colombia, y cuando no le gustaba algo, hacían una ley: modifíquese los artículos tales y cuales, etcétera, del Código de Minas, del Código tal, pero no es que había tales códigos. Esa comisión codificadora, que se designó en el 1904, culminó trabajo en el 16. Del 16 para adelante vienen los códigos panameños. Dicho esto, entonces vamos a ver qué pasaba. En el 1904, el tema de las minas era considerado, sí, como las tierras nacionales, propiedad del Estado, pero las tierras pueden darse la titulación para que sea propiedad privada. Bueno, las minas se consideraban igual. Un bien que obviamente era del Estado, pero que el Estado podía otorgar privadamente, y en el registro público se inscribía ese título de propiedad. Eso se mantuvo así. Desde 1904 se profundizó con el Código del 16, se comenzaron a entregar títulos de yacimientos, de extracciones mineras, etcétera, hasta la Constitución del 41, cuando se elimina de raíz constitucionalmente esta posibilidad. La Constitución del 41 define que son bienes inadjudicables. Ha habido 2 constituciones de corte social en Panamá, la del 41 y la del 1972. Entonces, ya en ese momento se eliminó esa posibilidad, pero vino muy poco tiempo después la Constitución del 46, y como ya no se podía volver a los postulados del 4, porque definitivamente la sociedad panameña había entendido que los recursos minerales son un bien inadjudicable, todavía no estaba el concepto que hoy entendemos de protección ambiental, y eso no existía en esos años, así como lo conocemos hoy. Eran otras las razones, es decir, era un bien realmente muy valioso para que usted pudiera darse como un país que florecía a entregárselos privadamente a personas. No, el único beneficiario podía ser el Estado y ese bolsillo. Como no se podía volver a lo del 4, se vieron la manera de tergiversar el concepto que ahora explicaremos de propiedad a través del usufructo, y entonces insertaron en uno de los artículos de la Constitución del 46 esta posibilidad, y se lo leo. Dice el artículo 208 de la Constitución del 46, así, numeral 6: las salinas, las minas y los yacimientos de toda clase no podrán ser objeto de apropiación privada, pero podrán ser concedidas en usufructo a personas naturales o jurídicas de acuerdo con la ley, todo ello sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos. En base a la Constitución del 46, se hizo algunos años, algunos lustros después,
El Código de Recursos Minerales del 63, fíjense en los años, la Constitución actual es del 72, o sea que el Código de Minas es previo, casi 10 años antes de la Constitución del 72, entre que fue aprobado, que entró en vigencia, etcétera. Más o menos una década de diferencia. Y dice el Código de Recursos Minerales en su artículo 2, los yacimientos minerales de toda clase existentes en todo el territorio de la República de Panamá, incluyendo las islas, el mar territorial, el lecho submarino y su suelo establecido en su artículo 254, eso fue variando poco a poco según la Constitución, eso sí lo fueron actualizando, pero dejaron lo que dice el artículo, no podrán ser objeto de apropiación privada. Claro, tenían que seguir con el principio de que eso ya estaba claro, no podrán ser objeto de apropiación privada, sí, pero, siempre que usted vea la palabra pero, preste mucha atención, pero podrán ser concedidos en usufructo. Claro, porque la Constitución lo decía en el 208, ¿no? No hay nada inconstitucional en base a la Constitución del 208, ¿sí? En la forma y condiciones que la Constitución y este Código señalen. Los minerales extraídos mediante concesiones mineras, escuchen esto, ¿sí? Otorgadas de conformidad con este Código, pertenecen al concesionario. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Prácticamente le dieron la vuelta al asunto y al final cayeron en lo mismo de 1904, que prácticamente te daba la propiedad. Pero la figura del usufructo no permite eso, señores. Vamos a explicar qué es el usufructo. En la República de Panamá, el usufructo está concebido no en nuestra Constitución. Buscan la Constitución del 72, ahí no hay nada sobre el usufructo. ¿Sí? Está explicado y definido en el Código Civil. Del original y todas las modificaciones, pues básicamente el libro cuarto, el título octavo, el usufructo, artículos 452 en adelante, que dicen sencillamente que el usufructo da derecho a disfrutar los bienes ajenos con la obligación de conservar su forma y sustancia, a no ser que el título de su Constitución o la ley autoricen otra cosa. Y cuando vamos a una definición doctrinal, busqué una que me parece bien didáctica, dice así: el usufructo es el derecho real de goce o disfrute de un bien que no nos pertenece, o sea, de una cosa ajena. Esto se traduce en términos jurídicos a la tenencia de la cosa, más no a su propiedad. En conclusión, el usufructo es el derecho de usar y tener un bien sin llegar a ser los dueños de él mismo. El uso y disfrute. Yo, propietario de un bien, puedo darlo en usufructo a otra persona. Eso no significa que yo deje de ser propietario ni que le traspase la propiedad. Suena extraño, pero es una figura viejísima. Y el usufructo tiene únicamente 3 modalidades básicas, ¿no? Correctas de lo que es la figura del usufructo. Es decir, si yo siempre soy el propietario, porque si dejo de ser propietario ya sería una compraventa o una donación. Me explico, o sea, no tergiversemos las cosas. Yo no puedo usar el usufructo para transmitir la propiedad, como dice el Código de Recursos Minerales, basado en la Constitución del 46 de otra persona, porque ya no sería usufructo. Sería donación, sería venta, lo que usted quiera, pero no usufructo. Si yo le doy el usufructo de una cosa, tengo 3 únicas modalidades. Al vencimiento del usufructo, usted me tiene que devolver la cosa con el desgaste natural que pueda tener el uso, por ejemplo, de una casa. Sí. Si es un bien consumible que yo le di en usufructo, perfecto, también vale, pero entonces usted al vencer el usufructo me debe devolver otro bien en iguales condiciones como el bien que yo le di, porque usted lo consumió, pero me da otro. O tercero, pactamos un precio determinado y al vencer el usufructo, si no es posible devolver obviamente la cosa, el bien, usted me tendrá que poner a mi disposición, ¿sí?, todo lo que valía el bien al inicio o al finalizar el usufructo. Eso puede estar pactado y usted entonces me entrega, ¿sí?, un recurso económico que compense ese bien de mi propiedad. No hay otra manera. Entonces, en recursos minerales, en derecho minero, si usted da una concesión bajo los términos que la estuvo dando Panamá desde el 63 hasta la fecha, una vez que usted trae el oro, el cobre, los minerales y usted, concesionario, los vende, cuando acabe el usufructo, ¿sí?, usted puede devolver las pepitas de oro, ¿sí? Usted va a devolver otras pepitas de oro 20 años después que valen 20 veces más. O usted va a pagarle al Estado lo que vale el cobre y el oro en ese momento. Ninguna de las 3 cosas es viable, ya se dan cuenta. La Constitución entonces del 72 elimina de tajo este tema de el usufructo, pero no derogan el artículo 2 del Código de Recursos Minerales. Entonces, esa figura la han mantenido, ¿sí? Es una figura expuria en cuanto a derecho de mina, y es por eso que nosotros explicábamos que este fue, aunque no lo crean, nadie lo había visto, pero este ha sido la columna vertebral de tergiversación jurídica para violentar la Constitución del 72, que ya no contempla esto. Ya olvídense del 46, del 41, del 4.
Todos los contratos mineros actuales vienen de la Constitución del 72 para acá. Y la Constitución del 72 no contempla en su título de la Hacienda Pública nada de esto del usufructo. Por lo tanto, nosotros con esto les explicamos más o menos lo que es el usufructo, por qué no es viable en derecho de minas, no puede serlo nunca, y por qué esa es una de las cosas que hay que eliminar para que se tenga claro que no se puede tergiversar los conceptos de propiedad inalienable del Estado. Y con eso termino. Cuando usted se va a la Constitución actual, obviamente dice el artículo 257 que pertenecen al Estado las riquezas del subsuelo que podrán ser explotadas por empresas estatales o mixtas o ser objeto de concesiones o contratos para su explotación según lo establece la ley, ¿sí? No habla nada de usufructo. Y el numeral 6 dice: las salinas, las minas, las aguas subterráneas y termales, depósitos de hidrocarburos, las canteras y los yacimientos de toda clase que no podrán ser objeto de apropiación privada, pero podrán ser explotados directamente por el Estado mediante empresas estatales o mixtas o ser objeto de concesión u otros contratos para su explotación por empresas privadas. Eso no se puede confundir, ¿sí?, con que usted le va a dar un usufructo. Ahí no habla nada de usufructo. Y la explotación no significa tener la propiedad de lo que explota. Es decir, el Estado puede decidir explotar sus recursos naturales, porque hay recursos naturales renovables y no renovables. Los minerales son un recurso natural no renovable. El Estado lo puede decidir explotar él mismo o contratar a una persona para que lo explote, pero lo que extraigas es del Estado. Y el Estado le pagará unos honorarios a esa empresa privada que lo explote, y es el Estado el que podrá decidir cómo venderlo. De ahí entonces concluyo con el tema del concentrado de cobre. Es propiedad del Estado en base a lo que dice la Constitución. No hubo usufructo, no es viable y ya no hay contrato. Saludos.